Bienvenidos a Logonáutica, donde viajar es pensar y pensar es viajar. Estamos muy contentos en esta ocasión porque es nuestro primer programa de una serie de espacios que dedicaremos a eso, a viajar, pensar, pensar, viajar. Bueno, para mí son sinónimos. Mi nombre es Miguel Ángel García y tendré el gusto de compartir este espacio con mi compañera Linda. Linda. Hola, ¿qué tal? Yo soy Linda Aro y pues como dice Miguel Ángel, estamos empezando una serie de programas donde pretendemos hablar sobre el arte y la filosofía. Arte y filosofía, exactamente, es una de las tareas que nos diferencian de los dioses y de los animales. De eso vamos a platicar el día de hoy. Y tarea compleja fue iniciar esta serie de programas. Digo, fue muy ardua porque habría que hacer un ejercicio importante para tratar de elegir el tema. Y dando vueltas a toda una serie de ofertas en el terreno del pensamiento filosófico, era complejo escoger a alguien. Ustedes hubieran pensado en Platón, en Aristóteles, en los presocráticos. Eh, ¿Por qué no decirlo también quizá en los orígenes de la mitología, etcétera? Así que elegimos precisamente Prometeo, el mito de Prometeo. Cuando estábamos en la preparatoria, seguramente recordarán en sus años mozos que los maestros de filosofía nos hablaban de este complejo paso del mito al logos, pensando que es un cambio radical. Sin embargo, vamos a ver que no es más que lo mismo, simplemente expresado en pocas palabras. Pero bueno, vayamos directamente. El tema de hoy es Prometeo, y hablar de Prometeo es hablar de Epimeteo y también hablar de los dioses y del origen de todo lo que somos. Eh, ¿Qué es lo primero que viene a tu mente, Linda, cuando se menciona la palabra Prometeo? ¿Y por qué Prometeo es tan importante para nosotros como seres humanos propiamente? Bueno, yo creo que al hablar de Prometeo, la primera imagen es fuego. Y sabemos que Prometeo es aquel que le va a dar el fuego a la humanidad, pero ahorita vamos a ver qué conlleva entregar el fuego, porque el fuego no se trata necesariamente, literalmente, de esa flama que da calor. Puede ser, pero hay otras interpretaciones también. Yo creo que para hablar de Prometeo también hay que hablar de la creación de la humanidad. Se le considera que es el creador de los hombres y que es también aquel que siempre los va a defender y que va a sufrir por ellos. Para mí, Prometeo, bueno, está vinculado con muchas historias, pero no sé si te parece bien, empezamos con una de las primeras con las que se involucra justamente con este señor, con Zeus, que como sabemos en el panteón griego, pues es el considerado el dios más importante y el que tiene el poder. Finalmente, bueno, hay una reunión entre dioses y hombres y los dioses quieren saber qué parte de la carne les va a tocar en los sacrificios cuando se sacrifique un animal. Y aquí viene la primera argucia de Prometeo. Prometeo le dice a Zeus, ¿qué te parece si se sacrifica un animal, hacemos dos montones y tú eliges cuál te gusta más y la que tú no quieras le va a tocar a los hombres? Como tú sabes, Prometeo mañosamente va a hacer un montón que lo va a envolver con la piel y que va a tener los huesos y la grasa. Y va a tener otro montón, que es la que tiene la carne, pero está cubierta de vísceras. Entonces, cuando se los enseña a los dioses y sobre todo a Zeus, Zeus elige quedarse con la que tiene la grasa y para su sorpresa resulta que ha sido un engaño de Prometeo y por esto va a decir, bueno, si a los hombres les va a tocar la carne y a mí me va a tocar solo la piel y los huesos, pues entonces que los humanos se queden sin poder cocinar su carne, que se la coman cruda. Y aquí es donde decide Zeus quitarle el fuego a Prometeo y es donde va a empezar pues este intento por defender a la humanidad. Y precisamente ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué si Zeus es el Todopoderoso se está peleando por una argucia meramente carnal y temporal y material, siendo que Él es eterno y que todo lo puede? Bueno, aquí es en donde precisamente me gustaría acentuar la importancia filosófica. Cuando yo digo filosófica, hablando de un mito, pudiera ser algo contradictorio porque el canon académico tradicional nos dice que una cosa es el mito y otra cosa es la academia.
perdón, una cosa es el mito y una cosa es la filosofía. En este caso vamos a entender que no los podemos separar. No es blanco y no es negro. De hecho es complejo saber en dónde empieza, dónde termina la mitología y dónde empieza la filosofía. Y para ello precisamente vamos a hablar de este comentario tan interesante que haces, Linda, cuando hablas acerca de esa preocupación que tiene Zeus. Entendamos que el pensamiento arcaico, el proto pensamiento, vamos a mencionarlo de esta manera, griego, va a ir circundando en torno de una filosofía del cosmos. Cuando originalmente hablamos acerca de la genealogía de esta forma de pensar griega, estamos hablando del cosmos. Cuando hablamos de cosmos, estamos hablando de orden. Y cuando hablamos de orden, estamos hablando de que los dioses vivían en ese orden. Si tú me estás escuchando y si eres de ese tipo de pensadores o neuróticos que únicamente buscan y tratan de preservar el orden, pues este comentario es para ti. Porque en los dioses, cuando tenían el orden, cuando todo era perfecto, después de la diosa, de la guerra entre titanes, la guerra de titanes, entre los dioses de la primera y la segunda generación, se generó un status quo, en donde todo era paz, en donde no había ningún sobresalto. Y esto es bien interesante porque los dioses entran en un tedio, lo que se le conoce en filosofía como el tedio divino, en donde no pasaba nada. Ellos tenían que divertirse con algo, ellos tenían que romper con ese orden. Dicho desde ese punto de vista y tratando de ponernos en el lugar de una divinidad, es complicadísimo, porque un ser como Dios, poniéndole el nombre y la fachada que tú quieras, vive en la eternidad, vive en lo perfecto, en lo inmutable, todo sapiente, todo abarcante, está en todas partes, lo sabe todo. Para él no hay tiempo ni espacio. Entonces, aquí es en donde entra este concepto del tedio divino, y aquí es en donde los dioses se ponen a pensar, nos hace falta algo para divertirnos, nos hace falta alguien para divertirnos. Y aquí precisamente es cuando entra la figura de Prometeo, porque a Prometeo precisamente le van a dar la tarea de construir, de hacer un ser humano, y viene esta actividad típica de muchas mitologías, en donde a partir de una figura de arcilla empieza a modelarlo, etc. Y es en donde precisamente entra esto que tú nos estás comentando, porque aquí estás haciendo desatinar la figura de un dios, en este caso Zeus, que es el dios todopoderoso, que en este caso nos damos cuenta que ya no es tan todopoderoso, ya algo falla en él, ya algo hay que no puede controlar. Ahí es cuando entra esta naturaleza típica de la creación de Prometeo, nosotros mismos. Bueno, y si me permites, yo ahorita conté cómo eligen la parte de la carne para el sacrificio y Zeus es engañado. Sin embargo, en realidad se dice que Zeus no podía ser engañado. Zeus conocía los destinos y que lo hace con la intención de precisamente quitarle el fuego a los hombres, porque, bueno, se da por hecho que ya lo tenían. Ahorita vamos a ver lo que implica, pero no es engañado, sino que a propósito escoge mal para tener una justificación con la cual sancionar a los hombres. Y aquí viene este afán desmedido de Prometeo por protegerlo. Y lo va a proteger precisamente porque hay un amor. Aquí esta imagen de Prometeo, pues la podemos encontrar en diferentes arquetipos, diría yo, más que imágenes o más que personajes, para no hacerlo muy local. Estaríamos hablando de un arquetipo que es el arquetipo del Mesías. Y es cuando lo que tú mencionas, que me parece muy interesante, él es el que va a salir, el que va a ver por la figura del ser humano, lo mismo que ustedes pudieran intercambiar por Jesucristo, o lo mismo que ustedes pudieran intercambiar por Quetzalcóatl, Tlahuizcalpantecutli, aquel que da la vida por el hombre. Estamos hablando de un tema de salvación. Pero bueno, ¿qué te parece si hacemos una primera pausa y regresamos con este apasionante tema de Prometeo? Regresamos en un momento. Pues ya estamos de regreso
Y estábamos hablando de que el fuego está vinculado con Prometeo. Y Zeus se empeña en quitarle el fuego a los hombres. Pero es que tomemos en cuenta que el fuego es una metáfora. ¿Y una metáfora de qué? Bueno, puede ser del fuego literalmente, porque sabemos que el hombre no puede sobrevivir sin el fuego, porque ahorita Miguel Ángel a lo mejor nos cuentas cómo es que Epimeteo reparte los dones, pero pues va a tener que compensar Prometeo el error de Epimeteo. Bueno, aquí casualmente, cuando nosotros hablamos de los nombres griegos, pueden sonarnos de alguna manera, pues no tan familiar a veces. Sin embargo, casi todos los nombres, y no nada más en la parte de la mitología griega, sino también en los nombres bíblicos, de lo cual quizá en algún momento hablemos también. Pero, por ejemplo, viene a mi mente el nombre de Telémaco, el hijo de Ulises. Cuando habla Telémaco, a ustedes seguramente les suena un nombre, bueno, a mí me gusta Telémaco. Telémaco quiere decir aquel que pelea de lejos. ¿Qué se imaginan que puede ser este señor? Bueno, pues Telémaco, si es alguien que pelea de lejos, pues seguramente es alguien que pues tiene alguna arma que pueda llegar lejos. Efectivamente acertaron, es un arco y una flecha. Entonces Telémaco es alguien que es el arquero. De esta manera podemos identificar no únicamente al personaje per se con un nombre caprichoso, sino que también de alguna manera es un distintivo, es un descriptor de lo que él hace y por lo que él brilla. En este mismo sentido viene la imagen de Epimeteo y de Prometeo. Epimeteo y Prometeo van a ser hermanos, van a ser pseudotitanes. Y perdón, nada más si me permites añadir, también son hermanos de Atlas, aunque en esta historia no tiene nada que ver. Sí, totalmente. Y ellos, de alguna manera, si analizamos el concepto de Epimeteo y de Prometeo, muchos de ustedes van a decir, yo soy como Epimeteo o yo soy como Prometeo, porque Epimeteo es alguien que, etimológicamente hablando, se le traduce su nombre como aquel que hace las cosas sin pensarlas. Es decir, que su pensamiento viene después. Es decir, que actúa sin pensar. Sin embargo, Prometeo, su nombre etimológicamente hablando, quiere decir aquel que piensa las cosas antes de actuar. Ya sé que aquí estamos describiendo una buena parte de la psique humana. Y fíjense ustedes, quizá no tenemos un Freud o un Jung en aquel entonces, pero sí teníamos mitología. Y esta es la forma de acercarnos y de entender y de aprender acerca de la filosofía. Es una forma fina de generar este tejido del conocimiento que nos legaron los griegos. En ese sentido, viene la figura de Epimeteo, y entonces está con Prometeo y le dice a su hermano, dame la oportunidad de hacer una primera entrega, de formar estas piezas con las cuales nos vamos a regocijar. Y entonces él empieza, imagínense la escena ustedes, este muchacho empieza a tomar las figuras y empieza a hacer los leones y los tigres y los pájaros y los peces. Y entonces a todos ellos, como es alguien que no piensa, sino que piensa después de hacer las cosas, empieza a hacer una distribución de atributos. A unos les da la fuerza, a otros les da la capacidad de volar, a otros les da la capacidad de respirar bajo el agua, etc. Esto pudiera pensarse de una persona tonta, sin embargo no lo es tanto, y voy a decir por qué. Cuando Epimeteo hace esta entrega, esta distribución de dones, uno pudiera pensar que fue una forma irresponsable y estúpida de hacerlo. Sin embargo, si leemos los diálogos de Platón en la persona de Protágoras, nos vamos a encontrar que lo que se busca y lo que se consigue a partir de la entrega de los dones a los animales no es otra cosa más que la voluntad divina de Zeus de mantener el cosmos. Ya sé que me voy a escuchar un tanto cuanto ambientalista y crítico del industrialismo a ultranza que está destrozando nuestro bellísimo planeta. Bueno, de hecho lo es, y lo subrayo, y están en lo cierto si llegan a pensar eso. Pero si nosotros dejamos a la naturaleza tal cual es, ustedes estarán de acuerdo conmigo que la naturaleza, bajo la égide o bajo el pensamiento griego, es un equilibrio perfecto. Si nosotros no hubiéramos, y esto es muy triste lo que estoy diciendo, si nosotros no hubiéramos existido, la naturaleza sería muy diferente. Hubiera generado un equilibrio. El cosmos griego, precisamente.
Pero ahí no termina la cosa. Epimeteo hace esta distribución y ahí se queda. Hay algunas versiones en donde dicen que el mismo Prometeo se queda dormido. Es una versión simpática que leí hace unos días. Y él se levanta y se da cuenta que Epimeteo ha hecho una barbaridad porque entregó todas las virtudes a los animales. Y entonces él trata de arreglar esta situación. ¿Cómo lo hace, Lina? Bueno, pues Prometeo se dio cuenta que ya para el hombre ya no quedan ni colmillos, dientes afilados, ya no queda buena vista, ya no hay fuerza, ya no hay plumas, ya no hay pelaje, ya no hay garras, ya no hay nada. Y entonces dice, el hombre ha quedado desprotegido, pero no podemos dejar desprotegido al hombre, tenemos que darle algo. Y entonces Prometeo les va a dar el fuego. Aquí podemos discutir si el fuego se les dio antes o se les dio después. Yo creo que esto no tiene importancia porque los mitos son así. Los mitos nunca tienen una linealidad y a veces las historias se entrecruzan. Pero la cuestión es que Prometeo decide que la forma en que pueden defenderse los hombres es a través del fuego. Y hace rato decía que el fuego puede ser una metáfora que a veces es algo literal y a veces no es tan literal, porque el fuego pues nos sirve para calentarnos, nos sirve para cocinar. Ya hemos dicho que Zeus, al ver que al hombre le va a tocar la carne, dice, bueno, pues entonces ahora que se la coman cruda. Pero también le sirve para protegerse de los animales, le sirve para ahuyentar a los mosquitos, para calentarse, etc. Y bueno, sin el fuego, el hombre regresa a su condición primitiva, regresa a su condición, aquí no cabe decir animal, ¿por qué? Porque los animales no son inferiores a los humanos, pero regresa a una condición donde todavía no podemos hablar de civilización. Por otra parte, se dice en el mito que más tarde, una vez que Zeus les retira el fuego a los hombres, Prometeo lo va a robar. Y lo va a robar probablemente de dos fuentes. Bueno, a veces se mencionan tres. Una se menciona del carro de Helios, el sol. Otra se menciona que se lo roban al mismísimo Zeus, el dios del trueno. O bien de la fragua de Festo o de Vulcano, y que se la va a llevar en un carrizo hueco y se la va a llevar a los hombres. Cuando hablamos de esta literalidad, pues podemos decir que el hombre pudo descubrir el fuego a través de un rayo. Entonces, pues es una metáfora que ni es tan complicada, ¿no? Pero la otra parte es que el fuego representa también el entendimiento, la sabiduría. Y la sabiduría conlleva a la técnica, conlleva al conocimiento, conlleva a una forma de desarrollo, que esto también lo podemos vincular con Quetzalcóatl. El mismo Quetzalcóatl en el mito es creador de los hombres y es el que les da la sabiduría, la tecnología y leer las estrellas, la agricultura, etc. Lo mismo sucede con Prometeo. Entonces, ¿qué pasa cuando Prometeo les da el fuego? Dice Zeus, son iguales que nosotros, que los dioses. No podemos permitir que el humano sea igual que los dioses. Por lo tanto, va a buscar una forma de equilibrar y de poner en su sitio al hombre, pero la cuestión es esa. La Biblia también lo menciona. De hecho, cuando se habla del fuego, aquí la primera palabra a la que debe remitirse es a la palabra tecné. Tecné, si nosotros la traducimos directamente, es arte. Sin embargo, recordemos que en los griegos tiene una connotación más amplia. Leyendo un poco Aristóteles, ahí podemos darnos cuenta de ello. Y precisamente cuando se habla de la tecné, Protágoras, al entregarle el fuego, entiéndase, el conocimiento, el arte, le está dando o está poniendo a los hombres en las mismas condiciones, en igualdad de circunstancias al hombre que a los dioses. Entiéndase la capacidad de la creatio ex nihilo, es decir, de la creación de la nada. Hace del hombre un creador. Y aquí es precisamente cuando viene el concepto propiamente del ser humano, el hibris, el pecado. Entiéndase, hibris como pecado, aquel que rompe el cosmos. Recuerden que Zeus, que lo tengo aquí presente, Zeus es el amo y señor, el guardián del cosmos, o del cosmos en griego, que quiere decir el orden, eso que no debe moverse. Sin embargo, viene Prometeo y le da todas las herramientas y todas las posibilidades para poder romper este orden y poder ser él mismo, de lo cual vamos a platicar en el siguiente espacio.
Bueno, vamos al corte y a continuación les vamos a decir qué va a hacer Zeus para equilibrar esta situación. Menudo problema en el que se encuentra Zeus. Después de haber librado esta batalla contra los titanes, en esta guerra de titanes, ahora se encuentra con que tiene un problema mayor y menor, porque finalmente los seres humanos tienen dos características ahora, y es que esto que va a suceder deja en una desventaja muy importante a los dioses. Y esto que les voy a platicar es muy interesante porque casualmente el hecho de que los seres humanos poseamos la inteligencia, poseamos el conocimiento, aunado a otra característica que los dioses no pueden tener y que van a anhelar de una manera muy significativa, nos va a poner a nosotros por encima de los dioses. Y esto yo no lo digo, sino que lo vamos a leer con Pico della Mirandola, un jovencito de 23 años en el Renacimiento, que se hizo esa pregunta: ¿por qué habremos de reconocer más a los seres humanos por encima de los animales y por encima de los dioses? Y la respuesta precisamente radica en dos elementos. Uno de ellos es la muerte. Y ustedes van a decir: oye, pero es que los animales también mueren. Sí, pero ellos no lo saben. Nosotros somos los únicos seres que somos conscientes de que vamos a morir. Por un lado. Y por otro lado, también nosotros tenemos esta capacidad de decidirnos, porque tenemos el conocimiento. Si analizamos la colonia de hormigas de hace 2000 años, o 3000 años, o 4000 años, o 5000 años, o un cardumen, los peces de alguna manera se organizaban y siguen haciendo las mismas cosas de la misma manera, es decir, están prehechos. Epimeteo se encargó de generar un patrón de pensamiento que les permite hacerse y reproducirse. Pero si analizamos una parvada de pájaros, esta parvada la vamos a ver cómo se comporta, y lo va a seguir haciendo los próximos 100 años y 200 y 3000 años. Sin embargo, y haciendo énfasis en esta idea del conocimiento, que ya no tiene tanto de un cuentito mitológico tonto, sino que adquiere una fuerza y un peso tremendo, es la influencia de Pico della Mirandola cuando dice: ustedes traten de analizar una ciudad de otra, y si nos lo traemos a la fecha, si yo comparo el París del siglo XXI contra el París de la Belle Époque, por ejemplo, y si comparamos el París de la Revolución Francesa, y si comparamos, etcétera, o la ciudad que ustedes me quieran decir, sabemos que nosotros los seres humanos nos construimos. Es decir, de aquí, y con esto termino este primer comentario, para llegar al castigo, porque es importantísimo hablar del castigo, es cuando viene la principal, es la primer piedra sobre la cual se va a construir este gran castillo filosófico sartriano de Jean-Paul Sartre, cuando él habla acerca de la esencia y la existencia. Hay una obra interesantísima de él que se llama El ser y la nada. Dice Sartre: los animales ya son algo. ¿Qué son? Un perro es un perro, un gato es un gato, una mesa es una mesa. Sin embargo, el hombre es nada. Y es nada porque en cada momento él tiene la posibilidad de construirse. Dice Sartre: a partir de este pensamiento y de este mito de Prometeo, viene la idea de que estamos destinados a ser libres, a elegir propiamente nuestro futuro. Y con esto viene el tercer elemento que nos caracteriza como seres humanos, que no pueden hacer los dioses y que no pueden hacer los animales, que es la historia. Y este argumento lo sacamos de Rousseau. Rousseau habla precisamente de ello. Los hombres somos los únicos que podemos tener historia, porque tenemos la posibilidad de moldearnos segundo a segundo. Bueno, y ya una vez que Miguel Ángel nos ha dado esta introducción, pues creo que es justo hablar de cuál es el castigo que va a imponer Zeus, o la medida en que va a imponer a los humanos para ponerlos en su lugar. Y esto va a ser la creación de la mujer. De hecho, va a comisionar a varios de los dioses, entre ellos a Hefesto. Hay una versión que dice que el mismo Zeus moldeó a la mujer. Hay otras que dice que Hefesto, el artesano de los dioses, es el encargado de hacer de barro a la mujer.
Y entonces le va a pedir a Atenea, la diosa de la sabiduría, pues que le dé belleza. Le va a pedir también que le dé un atuendo adecuado, atractivo para el hombre. Y además, cada uno de los dioses le va a dar un regalo. Este don que le van a dar a esta mujer, que se va a llamar Pandora, que significa Todos los dones. todos los donos, porque todos los dioses le hacen un don, pues va para la humanidad. Pero me falta señalar que Hermes, este dios mañero, le va a dar precisamente el arte de hablar con engaños a la mujer. ¿Para qué? Pues para que sea recibido por alguno de los dos hermanos, que son con los que está enojado Zeus. Y estos dos hermanos ya hemos dicho, uno es Prometeo y otro es Epimeteo. Pero Prometeo es el que piensa adelante, el que prevé. Prometeo sabe que no debe elegir, que no debe aceptar nada de Zeus. Y le dice a su hermano, cuidado. Y le dice a su hermano, cuidado, si Zeus te hace un regalo, por favor no lo aceptes. Recuerden que es el lento de entendimiento, recuerden que es el que siempre está en las nubes. Y entonces, pues, al principio sí lo piensa Epimeteo, pero cuando llega el regalo y ve a la mujer, no se puede contener. Que es que cuando se habla de Pandora, todos los dones, casualmente antes de bajar a la tierra, Pandora se topa con Afrodita, y Afrodita, dicen, le da un pase sobre su frente, y entonces la hace casi tan bella como las diosas. Después va con Atenea y le da esta capacidad precisamente de la elocuencia para poder embaucar a los hombres, etcétera, por no decir tantas y tantos dones que recibe por parte del séquito divino. Bueno, pero esos dones no eran tan inocentes, tenían la intención de cautivar a Epimeteo, porque Prometeo obviamente no se iba a dejar, Prometeo ve el futuro. Y ya una vez que Epimeteo ve a Pandora, la va a hacer su mujer, de hecho, la mitología nos dice que se van a casar, y finalmente Zeus sabía perfectamente que Epimeteo tenía que custodiar una ánfora que contenía, bueno, según dicen algunos, todos los males de la humanidad. Esta ánfora nunca debía ser abierta. Otros dicen que eran los dones y las bondades, sin embargo la cuestión es que ya saben que Epimeteo le dice, lo único que por favor te voy a pedir es que no vayas a destapar esta ánfora o esta caja, como se dice a veces. Y bueno, las mujeres somos curiosas y lo primerito que hace Pandora es abrir el ánfora a ver qué tiene. Y en ese momento escapan, viene una nube que envuelve todo el lugar en donde se encuentran y salen todos los males que aquejan hasta la fecha la humanidad. Y por un lado tenemos sí esta capacidad, esta inteligencia, esta tecné, pero por otro lado tenemos esta serie de emociones o de calamidades que vienen a obnubilar nuestra toma de decisiones, que no es otra cosa más que el mundo en el cual nosotros vivimos. Y entonces tenemos un mundo de dolor, de sufrimiento, de hambre, de enfermedades, de lo que quieran, pero bueno, tenía que ser Pandora. Esta es la justificación que nos da la mitología de por qué están los males en la humanidad, y aquí recordemos que si lo asociamos... Pero no olvides la esperanza. Y Pandora, asustada cuando vio salir todos los males, trató de tapar el ánfora, y en ese momento lo único que quedó dentro del ánfora es la esperanza. Por eso la esperanza muere al último y siempre tendremos esperanza. Tenemos un minuto. Me gustaría cerrar con una idea muy concreta. Prometeo nos dio la posibilidad de existir, nos dio el talento, pero sobre todo nos dio la libertad de construirnos. Si bien existen los males pululando, producto de esta caja que abre Pandora, también nos dio la posibilidad de elegir. Nosotros, y esto es la tesis de Mirándola, nosotros tenemos esta capacidad de generar un por qué sí o un por qué no, cosa que no tienen otros seres vivos y tampoco los dioses. Los dioses fueron hechos y están destinados a ser dioses, a ser bellos, a ser perfectos, a vivir en un cosmos eterno. Nosotros no. Es al mismo tiempo una bendición y al mismo tiempo una maldición, pero eso depende de cada uno de nosotros. Pero no podemos cerrar este espacio sin señalar que Prometeo va a ser castigado, y pese a que lo sabía, porque era un vidente, sabía que iba a sufrir por el hombre, sabía que iba a ser castigado por Zeus, va a ser encadenado a una montaña permanentemente y un águila le va a devorar el hígado permanentemente, porque es un dios y no muere. Él, pese a todo, entrega ese sufrimiento a la humanidad, tal vez sabiendo que en un futuro alguien lo liberaría, pero de todos modos el sufrimiento es un regalo que nos da como humanos. Pensar, viajar, pensar. Esa es nuestra religión. Esto es Logonáutica. Linda, muchas gracias. Es un placer.
Nos vemos en la siguiente.